Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Qué emoción tenerlos por aquí una vez más. Si son nuevos por aquí, me presento rápidamente. Soy y en este canal amamos sumergirnos en mundos de fantasía, explorar culturas fascinantes y sobre todo, dejar que nos atrapen las historias. Y hablando de historias que nos atrapan, ¿a quién no le encanta un buen drama turco? Esos dramas que te tienen al borde del asiento con giros inesperados, romances apasionados y secretos que te hacen cuestionar todo. Pues hoy vamos a sumergirnos en uno de esos dramas. Uno que, créanme, los va a tener pegados a la pantalla desde el primer episodio. Hoy les voy a hablar de... Bueno, no les voy a decir el nombre todavía. Quiero mantener el misterio un poco más. Pero lo que sí les puedo adelantar es que esta serie tiene todos los ingredientes para convertirse en su nueva obsesión. Una trama llena de intriga, personajes complejos con motivaciones ocultas, un romance prohibido que te robará el aliento y por supuesto paisajes turcos que te dejarán sin palabras. Así que preparen sus palomitas, pónganse cómodos y acompáñenme en este viaje al corazón de Turquía, donde el amor y el secreto se entrelazan de la manera más dramática imaginable. Y antes de que nos sumerjamos de lleno, les recuerdo que si les gusta el contenido que hago, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Su apoyo significa muchísimo para mí. Ahora sí, empecemos. Imaginen esto, una joven hermosa y ambiciosa, digamos. Aylin. Aylin vive en un pequeño pueblo costero, soñando con una vida más allá de las estrechas calles y las rutinas diarias. Ella es inteligente, tiene un espíritu indomable y un talento innato para, bueno, eso lo descubriremos más adelante. Pero su vida da un giro inesperado cuando conoce a un hombre misterioso y carismático llamado Demir. Demir llega al pueblo envuelto en un aura de secretismo. Nadie sabe realmente quién es, de dónde viene o qué es lo que busca. Pero desde el momento en que sus miradas se cruzan, Aylin siente una conexión inexplicable, una atracción magnética que la consume por completo. Demir, por su parte, queda igualmente cautivado por la belleza y la determinación de Aylin. Hay algo en ella, una chispa de rebeldía contenida, que le recuerda a un pasado que él intenta dejar atrás, pero que inevitablemente lo persigue. Sin embargo, su amor está destinado a ser un camino lleno de obstáculos. Para empezar, Demir no es quien dice ser. Él oculta un pasado oscuro, una red de secretos y mentiras que amenazan con destruirlo todo. Este pasado está marcado por la injusticia, la pérdida y una sed insaciable de venganza. Huyó de una vida de privilegios, abandonando una fortuna y un nombre reconocido para reinventarse lejos de las miradas inquisitivas y las expectativas asfixiantes. El pueblo costero es para él un refugio temporal, un lugar donde puede esconderse del mundo, al menos, hasta que su misión se complete. Y como si eso no fuera suficiente, Aylin también tiene sus propios secretos, ambiciones y una conexión inesperada con otro hombre, el rico y poderoso dueño de las tierras del pueblo, Kenan. Kenan es el típico hombre que lo tiene todo, dinero, poder y el respeto de todos en el pueblo. Es un hombre imponente con una presencia que domina cualquier habitación. Se considera el benefactor del pueblo, el que provee empleo y estabilidad, aunque su generosidad siempre viene con un precio. Está acostumbrado a conseguir lo que quiere, y ahora, lo que quiere es a Aylin. Ella representa para él algo más que una simple conquista, es un símbolo de estatus, una prueba de su poderío. Él ve en Aylin la belleza y la vitalidad que le faltan a su vida vacía y controlada. Kenan está obsesionado con Aylin y no está dispuesto a dejar que nadie se interponga en su camino. Así que cuando se da cuenta de la atracción entre Aylin y Demir, desata una guerra sin cuartel para separarlos. Utiliza su influencia y sus recursos para sembrar la discordia, difamar a Demir y manipular a Aylin. Su objetivo es minar la confianza entre ellos y hacerle creer a Aylin que Demir no es el hombre que ella cree. Kenan no se detendrá ante nada para tenerla para sí. Aquí es donde la trama empieza a complicarse y a volverse realmente adictiva. Descubrimos que Demir está en el pueblo buscando venganza por algo que sucedió en el pasado. Un pasado que está íntimamente ligado a la familia de Kenan. Hace años, la familia de Demir fue víctima de una traición que los dejó en la ruina. Kenan, o mejor dicho su padre, fue el artífice de esa desgracia. Demir ha pasado años planeando su venganza, esperando el momento perfecto para desenmascarar la verdad y hacer pagar a los responsables. El pueblo costero es el escenario donde su plan finalmente se pone en marcha.
Aylin se encuentra atrapada en medio de este conflicto, dividida entre su amor por Demir y su lealtad hacia su familia y su pueblo. Ella ama a su familia y se siente obligada a protegerlos de cualquier daño. Pero al mismo tiempo, no puede negar la fuerza de sus sentimientos por Demir, un hombre que despierta en ella emociones que nunca antes había experimentado. A medida que descubre la verdad sobre el pasado de Demir y la implicación de Kenan en la desgracia de su familia, Aylin se enfrenta a una difícil decisión: ¿a quién debe lealtad? ¿A su familia y su pueblo, o al hombre que ama? Y no solo eso, sino que a medida que la relación entre Aylin y Demir se profundiza, descubren que sus destinos están entrelazados de una manera que nunca imaginaron. Revelaciones impactantes salen a la luz, secretos familiares enterrados durante años resurgen y ponen a prueba los límites de su amor. Descubren una conexión ancestral entre sus familias, una historia de amor y traición que se remonta a generaciones. Esta conexión predestinada los une aún más, pero también los pone en peligro, ya que desenterrar el pasado puede tener consecuencias devastadoras. Pero lo que realmente hace que este drama sea tan especial son los personajes. Aylin no es la típica damisela en apuros. Ella es una mujer fuerte, decidida y con una gran capacidad de amar. A pesar de las dificultades, nunca pierde la esperanza y lucha por lo que cree. Su espíritu indomable la impulsa a desafiar las convenciones sociales y a perseguir sus sueños. Aylin representa la fuerza y la resiliencia de la mujer turca moderna, una mujer que no se conforma con las expectativas impuestas por la sociedad. Ella quiere elegir su propio destino y luchar por el amor que merece. Demir, por su parte, es un personaje complejo y atormentado. Su pasado lo persigue constantemente y lo obliga a tomar decisiones difíciles. A pesar de su oscuridad, tiene un corazón noble y está dispuesto a sacrificarlo todo por proteger a Aylin. La venganza lo consume, pero el amor que siente por Aylin le da una razón para luchar por algo más que su propio beneficio. Demir es un hombre roto que encuentra la redención en el amor de Aylin. Su lucha interna es constante: debe seguir el camino de la venganza o debe renunciar a ella por el bien de Aylin y por la posibilidad de un futuro juntos. Y Kenan, bueno, Kenan es el villano que amas odiar. Es despiadado, manipulador y capaz de cualquier cosa con tal de conseguir lo que quiere. Pero incluso él tiene sus propias motivaciones y sus propias debilidades. Su sed de poder y su necesidad de control son impulsadas por una profunda inseguridad y por el temor a perder su posición. Kenan es un personaje complejo que revela las profundidades de la ambición y la corrupción. A pesar de sus acciones malvadas, a veces podemos vislumbrar un lado vulnerable, un niño herido que busca desesperadamente la aprobación y el amor. Esto no justifica sus acciones, pero nos ayuda a comprender la complejidad de su personaje. Pero la serie no se centra solo en el romance y el drama familiar. También explora temas como la ambición, la traición, la justicia y la redención. Nos muestra las dos caras de la moneda, la belleza de la costa turca y la dura realidad de la vida en un pequeño pueblo donde las apariencias lo son todo. La serie examina las estructuras de poder que oprimen a los más débiles y la lucha por la igualdad y la justicia. A través de las historias de los personajes secundarios, podemos ver la complejidad de la sociedad turca y los desafíos que enfrentan las personas para superar la pobreza, la discriminación y la opresión. Además, la química entre los protagonistas es innegable. Las miradas, los gestos, las palabras no dichas, todo contribuye a crear una atmósfera de tensión y pasión que te mantiene enganchado desde el principio hasta el final. La forma en que se miran, la forma en que se tocan, la forma en que se necesitan, es palpable la conexión que existe entre Aylin y Demir. Su amor es un fuego que arde con intensidad, desafiando todas las adversidades y superando todos los obstáculos. La química entre los actores es clave para que la audiencia se conecte con la historia y se sienta identificada con los personajes. Y ni hablar de la banda sonora, es simplemente espectacular. La música acompaña a la perfección cada escena, intensificando las emociones y creando una atmósfera mágica. Las melodías melancólicas y apasionadas realzan el drama y la intensidad de cada momento. La música es un personaje más en la serie, contribuyendo a la atmósfera y profundizando la experiencia del espectador. Y hablando de magia, la fotografía de la serie es impresionante. Los paisajes turcos, los atardeceres en la costa, las calles del pueblo, todo está capturado con una belleza que te transporta directamente a Turquía. Es como si estuvieras viviendo la historia junto a los personajes. Los directores de fotografía han sabido capturar la belleza natural de Turquía,
creando imágenes impresionantes que complementan la historia y realzan la experiencia visual. Claro, como todo drama turco, tiene sus momentos exagerados, sus giros inesperados y sus personajes que a veces toman decisiones que no tienen mucho sentido. Pero eso es parte del encanto, ¿no creen? Es lo que lo hace tan adictivo y entretenido. Esas situaciones improbables y esos giros argumentales inesperados son los que mantienen a la audiencia al borde del asiento, esperando ansiosamente el próximo episodio. Así que, ¿de qué drama estoy hablando? Pues se llama... Sí, ya sé, algunos de ustedes probablemente ya lo adivinaron. Pero quería mantenerlos en suspenso un poco más. Y si aún no han visto, se los recomiendo encarecidamente. De verdad, creo que les va a encantar. Es una serie que te atrapa desde el primer momento, te hace reír, llorar, enojarte y sobre todo, te hace creer en el poder del amor y la esperanza. Así que si están buscando un drama que los haga suspirar, los haga reflexionar y los haga sentir, es la serie perfecta para ustedes. Y ahora, para resumir un poco todo lo que hemos hablado hoy, es un drama turco que combina romance, secretos, intriga y paisajes impresionantes. La historia gira en torno a Aylin y Demir, dos personas de mundos diferentes que se enamoran a pesar de los obstáculos y los secretos que los separan. La serie explora temas como la ambición, la traición y la búsqueda de la verdad. Y sobre todo, nos muestra que el amor puede superar cualquier barrera. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya dado ganas de ver. Si ya la han visto, déjenme saber en los comentarios qué les pareció. ¿Les gustó tanto como a mí? ¿Cuál fue su personaje favorito? ¿Qué momento los emocionó más? Me encantaría saber su opinión. Y si tienen alguna otra recomendación de drama turco que creen que me gustaría, no duden en compartirla. Siempre estoy buscando nuevas series para ver y para compartir con ustedes. Muchas gracias por ver este vídeo hasta el final. De verdad, aprecio muchísimo su tiempo y su apoyo. Y si les gustó, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.